Bienvenido, Rafa Guerrero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leti? Feliz de Muchas verte gracias. en este 10º Congreso de Educación Emocional en Navarra, en Pamplona. Es el segundo año que tenemos el placer de tenerte. Te hemos invitado porque tus conferencias siempre se nos quedan cortas. No sé si, aunque te diéramos un día entero, no sé ni si nos quedaríamos satisfechos. Con lo cual, pues un segundo año, pues te hemos invitado y tú has aceptado y yo sé que vienes encantado. Encantado la vida. La verdad que es un súper privilegio y bueno, enhorabuena por el 10º aniversario, que Sí. dice mucho de ti y de vosotras, así que nada, encantadísimo de estar aquí nuevamente en Pamplona. Gracias, Rafa. Pues este año en concreto teníamos mucha inquietud en tratar la adolescencia. Yo te voy a ser sincera, tengo la sensación de que la infancia nos interesa mucho y apostamos por ella y por los buenos tratos. Pero cuando llegamos a la adolescencia, entre que son autónomos, autosuficientes y no nos necesitan tanto, sentimos que bueno, pues algo sucede en la relación con los padres y hay que también prepararlos para que echen raíces y también vuelen. Pero ¿qué pasa en el cerebro de un adolescente que nos cuesta tanto entender cuando te dicen eres la peor madre del mundo, ¿no? O no, ya no soy, no quiero estar contigo, ¿no? Claro. Bueno, yo partiría de la base, Leti, de que mamá y papá no estamos formados. Es decir, de repente nos convertimos en madres y en padres y bueno, pues que cada uno se las apañe como buenamente puede, ¿no? Hay personas que han tenido la gran suerte de tener unos padres con un apego seguro y que han podido transmitir de una manera natural y muy sana en cómo vincularnos y cómo relacionarnos, y otros no han tenido esa suerte, ¿no? Y claro, eso no nos exime de nuestra responsabilidad como padres. Entonces, como tú bien dices, nos falta mucha información y nos falta mucha formación. Por eso, ¿no?, me parece tan importante el congreso que hacéis todos los años. Tenemos muchísima información sobre cómo es el desarrollo y el funcionamiento cerebral de los niños. Bueno, quizá las mamás y los papás de niños tengan esa preocupación y se informen de muchísimas cosas. Y luego cuando llega la etapa adolescente se produce ahí un proceso no solamente de cambio, sino que hay muchos aspectos que antes funcionaban con los niños y ahora no funcionan, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, en determinadas necesidades que sabemos cubrir de una manera suficientemente buena, como dice Winnicott, en los niños, pero cuando llega la etapa adolescente nos cuesta darle la vuelta a la tortilla. Entonces, lo que ocurre en el cerebro del adolescente es que se está produciendo un proceso de reorganización. Se está reorganizando, yo siempre digo, actualizando el cerebro de nuestros grandes chiquitines, ¿no? Y eso implica que la manera de relacionarnos con ellos, de dirigirnos a ellos, pues no tiene nada que ver a hace un par de años o 3 cuando eran muy chiquitines y venían constantemente a decirnos mamá, mamá, es que mi hermana no me deja sus juguetes, mamá, mamá, es que en el colegio tengo tal problema, ¿no? Claro. Y ahora en la etapa adolescente las cosas son diferentes. Sí que es cierto que entre el niño y el adolescente nos encontramos con una necesidad básica, que es la necesidad de ser protegido. Claro. Pero claro, no es lo mismo quién protege en la infancia a quién protege en la etapa adolescente, como bien sabes, que te voy a contar a ti, ¿no? Entonces, el niño necesita ser protegido por su mamá y por su papá, necesita que su figura vertical, ¿no?, su figura de apego, su figura de referencia, eso es, le proteja ante el miedo, ante la rabia, ante la desinformación. Pero cuando llegamos a la etapa adolescente, esos mecanismos se cambian y dejo de necesitar una protección vertical a necesitar una protección horizontal. Por lo tanto, ahora en la etapa adolescente quien protege no es mamá y papá. Claro. Quien protege es el colega, es el amigo, es el compañero. Y claro, esto es un proceso, decimos, de reorganización cerebral en el adolescente. Pero claro, ¿qué pasa con las mamás y los papás? Claro. Que también tienen que hacer ese proceso de reorganización cerebral. Podríamos decir que las madres y padres van a pasar una especie de duelo. Claro. Tienen como que despedir a sus hijos, ¿verdad? Invitarles, ¿no?, a que con todos los recursos que han adquirido, ¿no?, hagan un poco también, digamos, su camino. Eso es. Yo creo que está en la clave. A mí me gusta decir que cuando llega la etapa adolescente, que no hay una tabla que diga tal día a tal hora, ¿vale?, sino que esto es un proceso. Mamá y papá de hijos adolescentes tienen que elaborar el duelo de dejar atrás o de enterrar al niño para dar la bienvenida al adolescente. Claro. Y esto es muy duro. Claro, y entender que te necesitan de una manera distinta. Eso es. Eso es. Y que ya no es interrogar a tu hijo, ¿no?, corregirle cómo está el momento, sino que ya es también poder hablar con tu hijo, que esa es la parte difícil. ¿Cómo me comunico con mi hijo, ¿no?, si me acerco y no quiere estar conmigo? Claro. Para mí la etapa adolescente es ver los toros desde la barrera. Vale. Y mamá y papá de hijos adolescentes lo que quieren es estar en el centro de la plaza de toros toreando. Pero hay que saber echar un paso atrás o varios pasos atrás y esperar a que tu hijo
te reclame. ¿Qué te va a reclamar? Algunos adolescentes reclaman más a sus padres y otros reclaman menos, pero todos reclaman. Lo importante es que haya a una figura adulta, aparte de los iguales, que son lo más importante de la etapa adolescente, a una figura adulta que, bueno, pueda llevar como esa especie de seguimiento, vamos a decir. A veces es el profe de física, a veces es la tutora, a veces es un tío con el que tienes mucha confianza, a veces es la abuela. Es decir, cualquier adulto que tenga ahí cierto contacto y que sepa que pueda acudir. Mamá y papá van a estar ahí siempre ahí, pero creo que es importante que los papás tengan claro que tienen que estar detrás de la barrera y que solamente salgan a torear cuando su hijo se lo pida, que no estemos agobiando. Eso sí, que yo me quede relegado en una segunda posición no quiere decir que cuando mi hijo me pida ayuda yo le diga, sí, hombre, claro. Cuando a ti te dé la gana, claro, ¿no? Es cuando él lo necesita. Entonces ese proceso de duelo es muy difícil. El adolescente está elaborando un duelo a muchos niveles, a nivel hormonal, a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel social, a nivel cerebral, y mamá y papá, nosotros como profesionales tenemos que acompañarles en ese proceso de duelo, porque es un duelo todo alrededor. Rafa, ¿qué te parece si existiera una aplicación de móvil, ¿no?, que se llamase Traductoc y cada vez que el adolescente ¿no?, dijera una frase como te odio, déjame en paz, ¿no?, pusiéramos la aplicación, ¿no?, y nos dijera la aplicación, ¿no?, está diciendo que te quedes pero un poco más lejos, ¿no? Sería fantástico, ¿no?, poder entender qué nos quieren decir. Sí, sería fantástico, ¿no? Pero lo cierto es que eso es algo, ¿no?, que tenemos que aprender y que tenemos que interpretar, en definitiva, ¿no? Esto es como cuando hay un fuego y el humo es el que llama nuestra atención. Sabemos que algo está pasando allí a lo lejos. ¿Por qué? Porque el humo nos lo indica. No sabemos por qué se ha producido el fuego, no sabemos si hay mucho, si hay poco, si se está extendiendo, si está controlado, no sabemos. Lo que sí que sabemos es que algo está pasando. Bueno, pues mi función como referente de este adolescente o de este niño consiste en acudir a donde está ese humo, ver cómo está la situación e intervenir en función de lo que pueda necesitar. Como profesional, Rafa, que entiendes perfectamente el cerebro del niño y del adolescente, estos padres y madres que viven con bastante frustración, con angustia, ¿no?, el no poder llegar a sus hijos, ¿no?, y que hay que decirles haya calma, ¿no? No todo lo que ves es tan malo, es verdad que es desagradable, que te hace pasar malos ratos, ¿no?, que tienes miedo o inseguridad, pero hay comportamientos propios de la adolescencia que hay que darles una nueva interpretación, ¿no? Sí, totalmente, porque ya no hablamos de un niño, ahora hablamos de un adolescente. Posiblemente con los niños las cosas que nos decían, las cosas que hacían podían ser como más literales. Con los adolescentes viene codificado. Entonces, como tú decías antes, ¿no?, esa aplicación que lo que hace es traducir, pues sería fantástica. También sería fantástica en el sentido de que nos resultaría más sencillo, pero le quitaría también esa emoción, ¿no?, y el hacer que al final cada adolescente tendría su propia aplicación, porque no valen aquí tablas, no valen aquí campanas de Gauss y esto quiere decir, ¿no? Esto es como la interpretación de los sueños. Cuando usted sueña no sé qué quiere decir que no, esto es todo hecho a medida. Entonces, bueno, pues consiste en que nos formemos, consiste en que entendamos cómo es el cerebro del adolescente, y si yo entiendo lo que está ocurriendo aquí dentro, porque no se ve, pero si entiendo lo que está ocurriendo en su cerebro y por qué reacciona de la manera en que reacciona, eso me va a permitir a mí poder ajustar mis expectativas y poder pedirle a mi hijo lo que se le puede pedir, no lo que a mí me gustaría pedirle. Claro, es que entre lo que mi hijo es capaz de hacer y lo que a mí me gustaría que hiciera, puede haber una gran diferencia. A veces no, pero puede haber una gran diferencia. Y claro, la diferencia entre lo que puedo hacer y lo que a mí me gustaría que hiciera, esto se llama frustración. Claro, cuanta más distancia hay, más me frustro como mamá. Claro, la seguridad de alguna manera viene también con el conocimiento. Tú actualizas los conocimientos, de repente entiendes, y cuando entiendes dices, vaya, no tengo un problema, tengo un proceso de desarrollo, ¿no? Eso es. Esto es, una vez más, la actualización que nos llega al móvil. Cuando a ti te llega el mensaje de actualización disponible, tú tienes la opción de aceptarla o no aceptarla. Si no la aceptas, vas a poder seguir funcionando como estabas funcionando hasta entonces. Pero claro, no vas a poder actualizarte a los tiempos que corren o a los tiempos que vienen. En cambio, si yo le doy a aceptar a la actualización, durante un tiempo el móvil se queda en stand-by. No lo puedes utilizar. Esa es la parte negativa, que ahora no lo puedes utilizar porque se está actualizando, se está reorganizando. Ahora, en el momento en que acabe esa actualización, Leti, la buena noticia es que vas a tener un teléfono mucho más adaptado. Claro. Un teléfono que está preparado para ahora, para aquí y para ahora.
Y ese es los pros y los contras de la etapa adolescente. Claro, claro. Rafa, por ir terminando un poco y enviar también como un mensaje, ¿no?, de esperanza y confianza, ¿no? Yo tengo ese deseo de limpiar de alguna manera la mala fama que tiene el adolescente, ¿no?, que siempre lo relacionamos con rebeldía, desobediencia, ¿no?, impulsividad, y quizás hay que decir que sí, muchos de esos comportamientos son propios de la adolescencia por el momento de su desarrollo, ¿no? Algo que yo veo que calma mucho a los padres cuando hablamos de estos temas es recordad que el cerebro hasta los 24 años, ¿no?, sigue en desarrollo, ¿no?, y además no termina nunca de cambiar por su plasticidad, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que ese adolescente todavía tiene 10 años por delante para seguir desarrollándose, ¿no? Pero entender que a lo mejor tengo delante una cierta rebeldía e impulsividad, pero no es malo, sino que es desagradable, ¿no? Sí, desde luego, a nadie le gustan los conflictos, claro. A nadie, pero una vez más, el conflicto es una oportunidad de crecimiento, el conflicto es una oportunidad de reestructurarnos, reubicarnos para estar mejor, porque a lo mejor lo que ahora a ti y a mí nos sirve, a lo mejor dentro de 2 años ya no nos sirve. Y luego, una vez más, las interpretaciones que hacemos de las conductas de nuestros niños. Es decir, lo que tú estás viendo es el humo, lo que tú estás viendo es la punta del iceberg, pero la punta del iceberg no es ni todo el iceberg, ni siquiera es la parte más representativa del iceberg. Claro. Por lo tanto, te toca ponerte el neopreno, meterte en las aguas gélidas y empezar a dar vueltas, para reconocer el iceberg entero. Entonces, ¿por qué el adolescente se comporta de manera tan agresiva? ¿Por qué el adolescente no te quiere escuchar? ¿Por qué el adolescente solamente quiere estar con sus amigos? ¿Por qué cierra la puerta de esa manera? ¿Por qué si hasta hace 1 minuto se estaba riendo, ahora de repente está enfadísimo conmigo? ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, si conocemos cómo es el funcionamiento del cerebro del adolescente, seremos capaces de interpretar correctamente todo eso. No es personal, el adolescente no va contra ti. Claro. El adolescente, pues está en esa lucha de meter codos, ¿no?, y de adaptarse al entorno que tiene, ¿no? Y en eso consiste la actualización, que podamos interpretar correctamente lo que ocurre. Y eso nos va a calmar. O sea, en el momento en que decimos, que entonces mi hijo suele hacer esto, porque es que lo que está ocurriendo a nivel cerebral es que se está produciendo una hiperactivación en el subcórtex, en las amígdalas, pero claro, su corteza frontal no se puede hacer cargo de todo lo que está ocurriendo a nivel emocional y impulsivo. Así que le voy a prestar la mía. Voy a prestarle mi prefrontal para que hagamos algo con todo esto. Y quizás, Rafa, no sé si estarás de acuerdo conmigo, imagino que sí, porque ya hemos hablado del tema, ¿no? Pero a veces la forma de comunicarnos con nuestros hijos carece también de cierto respeto, amor incondicional, ¿no? Mirada incondicional, que es lo que tú sueles decir, ¿no? Pero si yo llamo a la puerta de la habitación de mi hijo, llamo y pregunto, ¿puedo entrar? Me dicen que sí, y entro, le estoy diciendo, me importa lo que tú piensas, si me dices que no entre, pues a lo mejor si no es urgente puedo esperar. Pero hay veces que entramos en su habitación, en su intimidad, ¿no? Están a lo mejor jugando, estudiando y vamos y no pedimos cita para hablar con nuestros hijos, ¿no? Solo para hablar con un profesional, ¿no? Pero en realidad no nos ha invitado a entrar, ¿no? O sea, estos pequeños detalles que son insignificantes, son tan importantes, te están diciendo, oye, aunque estés jugando a los videojuegos, ¿no?, y a lo mejor no me guste, pero quiero saber si puedo contar con tu atención, ¿no? Claro. Eso es el buen trato. Me parece, sí, los buenos tratos son fundamentales. Todos hablamos de los malos tratos, los denunciamos, nos informamos, pero claro, la manera de ir en contra de los malos tratos consiste en poner en marcha los buenos tratos. Y bueno, pues eso es una de las grandes claves que tenemos. Yo creo que, que en la etapa adolescente se produce esa segunda oportunidad, pero que todo esto tiene su raíz desde que son bien chiquititos, ¿no? Y creo que, con buena intención, ¿no? Porque siempre mamá y papá tenemos buena intención, pero también es verdad que todos somos víctimas de la educación tradicional. Y la educación tradicional, Leti, como bien sabes, nos dice que mis hijos están para cubrir mis expectativas. Claro. Y claro, los buenos tratos dicen, espera un segundito, ¿cómo dices? No, tus hijos no están para cubrir tus expectativas. Es más, tú estás para cubrir las necesidades de tus hijos, que es cosa diferente, ¿no? Esto es una educación respetuosa, esto es disciplina positiva, esto es cariño, esto es respeto. Entonces, el ejemplo que tú ponías, ¿no?, de llamar a la puerta, esto no solamente hay que hacerlo con el de 13 años, o con el de 11, o con la de 15, es que esto hay que hacerlo con el niño de 3 años que está en su habitación y está enfadado contigo y ya cierra la puerta. Es decir, ¿quién soy yo para abrir la puerta de la habitación de mi hijo o del salón? Porque mi hijo no quiere... Es decir, hay que llamar a la puerta. ¿Por qué? Porque es una persona.
y como persona que es, tenga 3 años, tenga 15 o tenga 77, merece el mismo respeto. Entonces muchas veces es un problema de concepción, de cómo concebimos a nuestros hijos, que tus hijos no están ahí para acatar tus órdenes, que tú estás para acompañarles en ese proceso y para procurarles la mejor educación, la mejor salud emocional, la mejor salud mental y 50.000 cosas más. Pero estamos para cubrir sus necesidades, no para que ellos cubran que sanen nuestros traumas, claro, que cubran nuestros fracasos y que los saquen adelante. Es decir, ese proceso de fomentar su identidad. Mi hijo no tiene que hacer lo que yo no he hecho o en lo que yo he fracasado. Exactamente. Mi hijo tiene que hacer lo que él considere, lo que a él le llame. Qué bueno. Rafa, terminemos con un juego. Igual que yo he puesto este ejemplo, ¿no?, de buen trato, ¿no?, en la adolescencia, ¿no?, pongamos 2 o 3 más de lo que sería buen trato en lo pequeño, en lo significante, ¿no?, en el día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pongo un ejemplo y tú pones otro que se te ocurra, ¿no? Viene el adolescente del instituto, no quiere hablar, viene cansado, ¿no?, viene a lo mejor desganado, arrastrando los pies, y entonces le hacemos un interrogatorio, ¿no? Entonces, un ejemplo de buen trato sería en el momento en el que le das la bienvenida, ¿no?, y ves que realmente no tiene ganas de hablar, respetar el momento en el que se encuentra, ¿no?, y en todo caso introducir tú un poco una conversación agradable, ¿no?, o respetar el silencio, aunque sea un poco incómodo, ¿no?, porque en ese momento realmente lo que le va a agradecer es, ¿no?, que le dejemos en paz, ¿no? Eso, por ejemplo, podría ser un ejemplo de buen trato, ¿no? Preguntar, pero no interrogar. Claro, genial, genial, me gusta mucho. Bueno, pues mira, yo voy a lanzar una idea que es llamar por el nombre. Te la compro. Que me parece que es fundamental y muchas veces nos referimos, ¿no?, porque él, ¿no?, porque ella o porque mi hijo, ¿no? Esto va tanto para mamis, papis como para profes, ¿no?, cualquier persona, ¿no? Me llama poderosamente la atención, ¿no?, lo potente que es llamar a la gente por el nombre y lo poco que lo hacemos, ¿no? Mirar a los ojos y llamar a nuestros hijos y a nuestros alumnos por su nombre o de manera cariñosa, de manera cercana, de manera en que te incluyo, ¿no?, en la dinámica de la familia o te incluyo en esta conversación, como tú decías, me parece que es fundamental. Yo creo que, por ejemplo, ¿no?, cuando un adolescente está en clase y de repente pues, se ha ido a sus mundos porque la clase no le interesa, en el momento en que tú eres respetuoso con él o con ella, ¿no?, y le pones la mano aquí y le dices, Leti, como estaba contando, sin humillarle, ¿no?, pero desde el respeto, desde el cariño, a lo mejor no hace falta ni siquiera que el resto de la clase se entere, tú pasas por al lado, le pones así la mano y ya vuelve, ¿no? Es decir, llamar por el nombre, tener ese gesto, mirar, guiñar el ojo, son actos súper sencillos, pero que rescatan al alumno y lo traen de la Luna de Valencia aquí, a planeta Tierra. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo añadiría, por ejemplo, cuando estamos con nuestros hijos y nos juntamos con otros adultos, ¿no?, y a lo mejor el hijo no quiere saludar porque no tiene vínculo con esa persona, ¿no?, y de alguna manera lo exponemos públicamente, ¿no?, saluda, no seas maleducado, ¿no?, y hay una exposición pública, ¿no?, que es como, yo estoy aquí en la conversación, o sea, me estoy enterando de todo, ¿no?, pero no la conozco, a lo mejor esa persona se tiene que presentar a mí, ¿no?, y no esperar que yo salude como un acto de buena educación, ¿no?, por ejemplo. Eso es, genial, sí, eso tiene mucho que ver con el escaparate, ¿no?, con las ganas que tenemos siempre de estar de cara a los demás y venga, salúdale, bueno, ¿no?, o dale un beso, ¿no? Exactamente. Venga, continúo yo, venga, estás y unas cuantas horas. Yo diría que cuando nuestros hijos adolescentes o nuestros niños, ¿no?, tengan activa más lo que es el sótano cerebral, es decir, la parte más impulsiva, la parte más emocional, lo que tiene que ver más con la parte más inconsciente, ¿no?, lo límbico, eso es, vamos a hablar su idioma. Vale. Claro, porque en el momento en el que tú tienes activo, voy a dar otro ejemplo paralelo, ¿vale? En el momento en que tú me hablas en chino, si yo te respondo en japonés, va a haber ahí un cortocircuito, no nos estamos comunicando muy bien, Leti. Pues lo mismo pasa a nivel cerebral. Si tú vienes con un problema emocional y yo te respondo racionalmente, estamos hablando de idiomas diferentes. Yo estoy en la parte superior del cerebro, estoy en el neocórtex y tú estás en el subcórtex. Los problemas emocionales se resuelven en un primer momento desde el ámbito emocional. Ya luego le ponemos palabras, ya luego le damos una narrativa, ya luego hablamos sobre ello y buscamos soluciones. Pero de primeras, cuando uno viene llorando, cuando uno viene enfadado, cuando uno viene desregulado emocionalmente, lo que necesita es que el otro conecte emocionalmente. ¿Y cómo conecta? Con los ojos, con el nombre, con actitud, contacto, si me lo permite, ¿no? El abrazo, el mostrarse interesado por lo que te está diciendo tu hijo.
Y una vez que esto se hace, que la mayoría de las cosas son no verbales, y tu hijo, adolescente o no, me da igual, tu pareja, se siente entendido, se siente escuchado, entiende que lo que tú vas a contar, que a lo mejor es algo cotidiano, que no va más allá, ¿no? Pero algo cotidiano, que tú te interesas por él o por ella, en ese momento ya es como se produce la wifi, y a partir de la wifi ya podemos ponerle palabras. Qué bueno. Pero de primeras, la parte racional vamos a dejarla después, es decir... Sí, redirigir. Eso es. Primero conecta y luego redirige, como dice. Qué bueno, exactamente. Bien, por terminar, ¿qué le dirías a una madre o un padre que está frente a un adolescente y le regala esta perlita, esta frase tan bonita, ¿no? De eres la peor madre del mundo, ¿no? ¿Cómo podría responder para ir más allá de la conducta, poder interpretar correctamente, ¿no? Y llegar a la emoción sin tener en cuenta en ese momento concreto la conducta? A ver, es duro, es tremendamente duro, ¿no? Que tu hijo, que tu hija te señale de una manera tan directa, ¿no? Y eso, desde luego que nos duele mucho. Pero yo creo que la clave ahí, aunque es difícil, consiste en mantener la calma y sobre todo que pienses que no lo piensa, ni siquiera lo siente. Lo que pasa que, bueno, que cuando nos sentimos heridos, bueno, pues sacamos nuestras garras y damos patadas y nos defendemos como buenamente podemos. Y ya me da igual cómo esté el otro, aquí lo importante soy yo. Entonces, cuando nuestros hijos nos dicen ese tipo de cosas, ¿no? que nos duelen mucho, si tratamos de hacer un esfuerzo de no lo ha dicho mi hijo, lo ha dicho su emoción, lo ha dicho su circunstancia, lo ha dicho el estar entre la espada y la pared, que es difícil, lo reconozco, ¿vale? Porque es muy duro que tu hijo te diga eso, ¿no? Pero si hacemos ese esfuerzo de decir, no ha sido él, ha sido su emoción, ha sido su límbico, ha sido sus amígdalas cerebrales, ¿no? Ha sido su desesperación, su frustración. Todos decimos cosas que no sentimos, que no pensamos, que en un momento de rabia o decimos o hacemos cosas que, pues, joder, me pasé, ¿no? Entonces, que pensemos, que tratemos de mantener la calma, que sé que es difícil, pues es un momento de máxima tensión, pero intentar mantener la calma y sobre todo pensar que no lo siente, que es fruto de estar en una situación de decir algo para soltar y ha ido donde más te duele, porque sabe perfectamente que eso te va a doler y por eso te lo dice. Entonces mantengamos la calma y no es cierto. No exactamente. Y luego, perdona Leti, y una vez que ya los dos nos hemos calmado, hay que hablarlo. Sí, reparación de vínculo. Claro, hay que reparar. Y yo como padre o yo como madre le tengo que decir a mi hijo cómo me has hecho sentir. Y tú me tienes que escuchar. Claro. Y yo voy a entender que ya está, que te has equivocado y voy a aceptar tus disculpas, faltaría más. Pero tenemos que reparar, porque ha habido un puñetazo, porque ha habido un daño grande, porque ha habido un arañazo, porque ha habido una herida. Entonces, y hay que sellarlo. Hay que sellar. La marca está ahí, ¿eh? O sea, decir que no vamos a hacer ninguna cirugía y eso va a desaparecer. Y por eso me llama mucha atención cuando decimos, venga, ¿empezamos de cero? No, jamás se empieza de cero. Jamás se empieza de cero. Y además es que no quiero empezar de cero, porque quiero que esto que ha ocurrido, que ha sido muy desagradable, quiero que quede. Y quiero que nos acordemos. Quiero que tú tomes nota y que yo tome nota de lo que ha ocurrido y que esa cicatriz nos recuerde, ¿te acuerdas hace 2 años? ¿Te acuerdas hace 15 años? ¿Te acuerdas del mes pasado? Entonces no debemos borrar cicatrices, pero sí que debemos sanar. Qué buena recomendación. Rafa Guerrero, te queremos, eres un referente en este país, te admiramos, nos sentimos dichosos de poderte leer en el país, de poder leer tus libros, de poderte invitar y que tú puedas estar aquí con nosotros, porque eres un profesional, tienes familia, tienes compromisos también personales y agradecemos que estés aquí, que nos dediques tu tiempo, tu persona, ese carácter tan amable y tan agradable que tienes. Y muy agradecida por este tiempo, porque es un contenido que lo vamos a brindar al mundo y de aquí vamos a aprender. Y muy agradecida, te queremos y estamos felices de tenerte aquí con nosotros. Pues muchas gracias, Leti. Nada, para mí es un placer, como te he dicho antes, estar aquí en Pamplona, que hayáis vuelto a contar conmigo. Y nada, pues espero que lo que hemos hablado pues les pueda servir a las mamás y a los papás, a los profes, es decir, a los adultos en general, para poner en marcha los ansiados buenos tratos y bueno, que nos dé para pensar, que nos dé para reflexionar, que nos suscite un poquito la curiosidad para seguir formándonos, informándonos, leyendo, valorando y tomando decisiones de nuestra parentalidad consciente, ¿no? Muy bien. Nos quedemos con tu mirada incondicional y con padres y madres suficientemente buenos. Gracias, Rafa, y hasta otra. Muchas gracias, Leti.